A muchos turistas les sorprende enormemente la cantidad de coches de lujo que hay en Rusia. Tengo un amigo que llegó por primera vez a la Unión Soviética a finales de los 80 y fue testigo de esa gran cantidad de colas para comprar todo, ¿no? El pan, el embutido. Bueno, cuando llegó en los 2000 me hacía bromas y me decía: oye, ¿dónde están las colas para los Lexus? ¿Dónde dan los Lexus? Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la riqueza o no en Rusia. Bienvenidos al canal. Para hablar de este tema nos hemos venido a la calle Stalieshnikov, que es la calle más cara de Rusia y de Moscú en lo que respecta a alquiler y compra de bajos comerciales. Es también una de las calles más caras del mundo. ¿Y de dónde viene esta riqueza? ¿Por qué ha cambiado tanto el concepto de la riqueza en Rusia? Yo recuerdo que cuando vine, mi abuela me decía: Luis, ten cuidado en Rusia porque hay mucha pobreza y muchos espías. Bueno, en una cosa la verdad es que no se equivocaba. En cuanto a la riqueza, ha cambiado mucho el concepto, porque es verdad que desde principios de los 2000 hasta ahora la imagen del ruso ha cambiado muchísimo. Ahora vienen muchos turistas, dejan muchísimo dinero, buscan cualquier playa cara del mundo y se dejan mucha pasta. Lo cierto es que esta imagen o este estereotipo viene muy marcada por la enorme, y esto es verdad, cantidad de millonarios que hay en Rusia. Hay 250.000 millonarios aproximadamente, eso hablando en dólares. Y la verdad es que es una pasada, 250.000. Eso significa que prácticamente un 0,7, un 0,8% de la población son millonarios en dólares. Hay pocos países que tengan esa cantidad de porcentaje de millonarios. Y si hablamos de 1000 millonarios, o sea, en miles de millones de dólares, Rusia tiene aproximadamente unos 110. Esto supone 10.000 millonarios menos que China, que tiene unos 120, y prácticamente una cuarta parte de los que tiene Estados Unidos. Pero sigue siendo un porcentaje de la población muy notable. Imaginaos que esa cantidad, además, esos 250.000 millonarios y esos 110.000 millonarios, esa cifra ha subido casi al doble en los últimos 6 años y ha subido un 20% solo desde el año 2018 hasta ahora. ¿De dónde viene toda esta riqueza? Pues está bastante claro, principalmente de la producción de petróleo, de gas, de oro, de diamantes, de productos químicos y de algunas otras cosas más. Muchas de las antiguas repúblicas soviéticas que tuvieron una industrialización menor durante la época soviética eran, por ejemplo, mucho más agrarias, como Kazajistán o digamos el Cáucaso. Pues todas las empresas, principalmente de Moscú, que era donde estaba todo el poder y todo el dinero, pues se expandieron enormemente durante los 90 y los 2000 por todos esos países. Así que aunque Rusia tenga 140 o 145 o 147 millones de habitantes, sigue teniendo un mercado que es casi propio de unos 300 millones de habitantes. Si viajáis a Armenia, Georgia, Kazajistán, Uzbekistán, veréis que la mayoría de grandes empresas, de bancos, de servicios de comunicaciones, pues siguen siendo rusas. Pero entonces, ¿dónde está la pobreza? Si vengo a visitar Moscú y San Petersburgo y
veo pues que la mayoría de la gente más o menos vive bien y que hay buenos coches y la gente sale, entra y come. Bueno, solamente hay que salir un poco del centro. La cantidad de millonarios y de gente de clase media alta que hay en el centro de las ciudades pues puede llevar a engaño, obviamente, ¿no? En cualquier país del mundo. Pero aquí pues se nota muchísimo. En cuanto vas a una ciudad pequeña o simplemente sales unos kilómetros del centro de Moscú, ya se ve. Lo que pasa es que si hay 250.000 millonarios en dólares en Rusia y una tercera parte, si no la mitad, están en Moscú y la mayoría viven en el centro o en algunos otros barrios residenciales, pues nos puede dar esa falsa impresión, pero el caso es que aproximadamente hasta un 80% de la población vive con menos de 200, 300, hasta 400 dólares al mes. Hay una pequeña clase media baja de casi pues un 16-17% que vive con hasta 1.000 dólares al mes, y después tenemos una clase media alta que es más o menos un 1% de la población, y una clase, como ya hemos hablado, de millonarios hasta un 0,7% de la población. Así que ahí tenéis la diferencia. Una frase muy extendida entre los economistas rusos es que Rusia no puede ser considerado ni un país de ricos ni un país de pobres. Pero bueno, si atendemos otra vez al tema de los coches, veremos que el 10% de la población, la capa más rica, tiene aproximadamente 5 coches por familia, y la capa más pobre de la población tiene un coche cada 5 familias. Una de las razones que explican esta desigualdad es la manera en la que se desarrolla la economía tras la caída de la Unión Soviética. La economía de la Unión Soviética estaba basada pues en grandes fábricas, en grandes monopolios, que eran monopolios regionales o transregionales, y que tienen, digamos, el control de un área determinada de la distribución y producción para una región, para un conjunto de regiones o incluso para un conjunto de repúblicas en la Unión Soviética. Así que cuando desaparece la Unión Soviética y hay una gran lucha entre diferentes personas, organismos, mafias, por hacerse con el control, digamos que la estructura ya está hecha. Es una estructura monopolística en la que al final pues se reparten todas las posibilidades económicas de una región entre unas pocas manos. Hay muchos índices de desigualdad y muchos índices de reparto de la riqueza dentro de un país, y en general en la mayoría de ellos pues Rusia aparece como un país teóricamente más igualitario que, por ejemplo, Estados Unidos o Colombia, Argentina, algunos países africanos, India. Lo cierto es que en Rusia pues hay un 83% de la riqueza del país que está controlada por un 10% de la población, y ese índice es casi un 20% mayor que en lugares como Estados Unidos o China. Lo que pasa es que la diferencia entre las clases bajas y las clases medias pues es menos notable que en esos países. ¿Y cómo es posible entonces que en el país de la Revolución Soviética las diferencias sociales sean tan altas y que la mayoría de la riqueza de la población esté en manos de unos pocos? Pues bueno, para los que tengan un poco idealizada la Revolución Soviética, les diré que nada ha cambiado demasiado, ni desde antes de la Revolución ni desde después de la Revolución. Realmente en la época soviética pues había clases y clases, y eso no ha cambiado mucho. Sí, claro, ahora hay muchos más millonarios, se nota mucho más, pero incluso en época soviética pues un trabajador de medio pelo o un director de fábrica, bueno, había tanta diferencia en su forma de vivir como prácticamente la hay ahora entre un directivo y un barrendero. Estas diferencias entre ricos y pobres tienen unas consecuencias muy negativas, no solo ya el cómo viva la gente, sino que, por ejemplo, pues desaparece y ha desaparecido, y esa es una de las cosas que la gente echa de menos en la Unión Soviética, que es el ascensor social. Es decir, el dinero se queda en manos de unas pocas familias. Es muy difícil acceder a puestos de importancia porque siempre vas a necesitar un contacto, siempre para alcanzar una buena posición vas a tener que tener un conocido eso se nota mucho en Rusia, en la Rusia de hoy, y además eso genera que algunos sectores se vaya vaciando de cerebros. Hay una fuga de cerebros a otros países. La gente no quiere ser ingeniera, la gente no quiere ser un gran especialista científico, sino que mucha gente prefiere dedicarse
a el tema de los recursos energéticos o a las estructuras donde hay gente conocida que les pueda poner en una buena situación. Y sin embargo, no todo es negativo, ni mucho menos. La diferencia entre ricos y pobres se ha reducido prácticamente a la mitad en los últimos 10 años. Y eso teniendo en cuenta que el número de millonarios ha crecido de una manera brutal. Así que las condiciones pues, de las clases más bajas están cambiando a mejor, están cambiando muy desproporcionadamente quizá las clases más altas, pero las clases más bajas pues están alcanzando una clase media que les permite empezar a viajar, a hacer otras cosas y no solamente pues fijarse en lo más básico e intentar sobrevivir. Así que bueno, en líneas generales pues la cosa está mejorando mucho. Claro que está el debate de si de seguir dependiendo de los recursos naturales, si tenemos este problema en el futuro con China o el problema de hoy con los Estados Unidos, pero bueno, eso ya son cosas de geopolítica que al común de los mortales de momento no le interesa y bueno, quizá en alguno de los otros vídeos que vienen pues hablaremos de ello. De momento os dejo hoy con esto, espero no haberos dado muchos datos, que lo paséis muy bien, seguid disfrutando de la Navidad, aquí creo que la decoración va a estar hasta marzo, así que bueno, os sigo deseando un gran año a todos. Vacación.